Hace 36.000 años, en el crepúsculo helado de la Edad de Hielo, se forjó un pacto silencioso. Entre el fuego parpadeante de un refugio y la vasta oscuridad de la tundra, el ser humano y el lobo iniciaron una de las alianzas más transformadoras de la historia. 20 milenios más tarde, esa relación forjada en la necesidad daría lugar a una diversidad asombrosa, desde el valiente cazador hasta el compañero más leal. 11.000 años atrás, en las colinas fértiles del creciente fértil, la humanidad daría otro paso monumental. Domesticamos a Ayo, que cambiaría para siempre la guerra, el comercio y la velocidad de la civilización. Con una fuerza formidable, el hombre comenzó a remodelar el mundo natural, transformando lo salvaje en doméstico. Pero este poder tenía límites. El tapiz de la vida salvaje era inmenso, y no todas las criaturas se doblegaron a nuestra voluntad. Los dinosaurios, por supuesto, eran un eco lejano de un mundo perdido, pero ¿qué hay de los que sí compartieron nuestro tiempo y espacio? El oso, la cebra, la gacela, el bisonte, bestias poderosas y abundantes que deambulaban a nuestro lado, pero que nunca cruzaron el umbral hacia la domesticación. ¿Por qué algunos animales aceptaron nuestro yugo y otros se resistieron con una tenacidad indomable? La respuesta comienza con los requisitos no escritos de este pacto. El primero, y quizás el más crucial, es el temperamento. El lobo, a pesar de ser un depredador, poseía una estructura social jerárquica que el ser humano pudo interceptar y dominar. En tiempos de abundancia, cuando nuestros ancestros cazaban bisontes, tomaban solo las partes más preciadas, la lengua, la joroba de grasa, y dejaban el resto. De las sombras emergían los lobos. Una simbiosis nacida de la conveniencia. Los humanos se iban, los lobos limpiaban los restos. No había conflicto, solo oportunidad. Unas pocas generaciones de esta coexistencia, de seleccionar a los individuos menos temerosos, y el cazador salvaje se convirtió en un socio. El hombre con su lanza, el lobo con sus colmillos. Ahora, consideremos al oso. Un depredador formidable, un solitario por naturaleza. A diferencia del lobo, no opera en una manada, no responde a una jerarquía social compleja. Su fuerza es inmensa, su temperamento un abismo de incertidumbre. Incluso los adiestradores modernos, que crían osos desde su nacimiento, reconocen una verdad inmutable. El oso nunca se somete por completo. Puede obedecer, pero en cualquier instante, su instinto primordial puede resurgir con consecuencias fatales. No posee la predisposición psicológica para convertirse en un sirviente fiable. Pero la agresión no es el único obstáculo. Tomemos el caso del gamo y la gacela, dos de las presas principales en el antiguo Oriente Próximo. Domesticamos a sus vecinos, los suros y las ovejas salvajes, pero a ellos, nunca. El gamo vive en la espesura del bosque, alimentándose de hojas y brotes, no de hierba. Si se intenta criarlos en cautividad, su dieta especializada devasta rápidamente el entorno. Despojan a los árboles de su corteza, agotan el follaje y convierten un bosque próspero en un páramo. Su cría a escala industrial es, sencillamente, ecológicamente insostenible. Con la gacela, el desafío es aún más dramático. Esta criatura etérea posee una habilidad que la convierte en una pesadilla para cualquier granjero. Un salto vertical de casi 5 metros. Imagine construir un cercado. Un muro que para una vaca sería una frontera infranqueable, para la gacela no es más que un obstáculo menor, un desafío que supera con una gracia insultante. Su instinto de pánico y su increíble capacidad atlética hacen que contenerla sea una tarea casi imposible. La domesticación, por tanto, no fue un acto de conquista total, sino un diálogo selectivo. Un proceso donde solo las especies con la combinación precisa de dieta, estructura social, temperamento y una tasa de crecimiento adecuada pudieron participar. El resto, los que eran demasiado solitarios, demasiado impredecibles, demasiado especializados o demasiado libres, permanecieron salvajes. Nos recuerda que, a pesar de todo nuestro ingenio, no somos los únicos arquitectos de este mundo. Hay fronteras que la naturaleza misma traza y voluntades que, simplemente, se niegan a ser doblegadas. En las antiguas tierras de Egipto,
Un frescor revela una ambición milenaria. La imagen de una gacela, sujeta por una delicada correa, un sueño tallado en piedra. Pero la realidad es otra. Una gacela llevada a un cercado no es un animal cautivo, es un resorte a punto de liberarse. Con un solo salto, desafía el confín y se pierde en el horizonte. Jamás será atrapada. Es la encarnación de una velocidad que no conoce dueño, un espíritu que rehúsa ser domado. Los intentos, como los que quizás ocurrieron en la remota isla de Socotra, donde estos animales aparecieron de forma inexplicable, fueron un testimonio del deseo humano de someter a la naturaleza. Pero la gacela simplemente no se dio. Este fracaso plantea una pregunta fundamental en la crónica de la civilización. ¿Por qué algunos animales se convirtieron en nuestros compañeros y otros en símbolos de lo inalcanzable? La respuesta se encuentra en un pariente cercano del caballo, la cebra. Genéticamente próximos, ambos miembros de la familia de los équidos, pero separados por un abismo de temperamento. La cebra posee una agresividad innata, una desconfianza profunda y una patada de precisión letal. Su espíritu es un muro infranqueable. Sin embargo, otro pariente sí aceptó el yugo: el asno. Originario de las tierras áridas de África y Oriente Medio, el burro representó un triunfo de la pragmática. Un animal sin pretensiones, capaz de subsistir con la hierba más escasa. De naturaleza gregaria y una agresividad controlable, se convirtió en el motor humilde de las primeras caravanas. Sobre su lomo se apilaban fardos, mercancías que conectaban aldeas y mercados. Se le podía montar, aunque no para largas galopadas. Su resistencia era notable, pero su tamaño limitaba su alcance. El asno era, y sigue siendo, una criatura de perseverancia, no de conquista. El verdadero punto de inflexión, la revolución que cambiaría el destino humano, llegó hace aproximadamente 4000 años. En las vastas estepas que se extienden desde los Urales del sur hasta el norte de Kazajistán, jinetes anónimos lograron lo que parecía imposible. Allí, en esas praderas infinitas, no solo cazaron al caballo salvaje, lo comprendieron. Fue un proceso deliberado, metódico. La arqueología nos habla a través de herramientas específicas para su cuidado, de los primeros y rudimentarios elementos de un arnés. Y luego, la prueba definitiva. Los caballos comienzan a aparecer en los enterramientos, y no de uno en uno, sino en abundancia. Cuando un jefe de alto estatus moría, era acompañado a la otra vida por varios de sus corceles, una escolta de prestigio para su viaje final. En el momento en que aquellos pueblos de la estepa euroasiática pusieron riendas a un caballo, se elevaron por encima de todos sus vecinos. La domesticación del caballo no fue una simple mejora, fue un arma. La equitación se propagó como un incendio en la estepa. Con ella, la civilización misma aceleró su pulso. La información, las mercancías, los ejércitos, todo comenzó a moverse a una velocidad decenas de veces superior. La agricultura se volvió más eficiente. Los imperios se expandieron sobre horizontes antes inimaginables. La historia ofrece pruebas contundentes de este poder transformador. Consideremos a los hicsos, un pueblo de Oriente Próximo. Irrumpieron en el Valle del Nilo a bordo de carros de guerra tirados por caballos. Egipto era entonces la cuna de una civilización milenaria. Tenía pirámides, templos, faraones y una burocracia compleja. Pero no tenía caballos. Y frente a la velocidad y la fuerza de choque de los carros de guerra, toda la magnificencia egipcia se evaporó instantáneamente. Los hicsos conquistaron el reino de los faraones no por su superioridad numérica o cultural, sino simplemente porque tenían caballos. Siglos más tarde, al otro lado del mundo, la historia se repitió con una brutalidad aún mayor. Un puñado de conquistadores españoles, unas pocas decenas de jinetes, 200 infantes y unos 2000 aliados locales se enfrentaron a los vastos imperios de los aztecas y los incas. Los españoles no eran más fuertes, ni más inteligentes, ni más numerosos, pero tenían caballos. Para los pueblos nativos de América, un hombre a caballo era una aparición aterradora, un centauro de poder y destrucción.
Los imperios cayeron no ante el hombre, sino ante la abrumadora ventaja que le confería su montura. El caballo no fue simplemente un animal domesticado. Fue el motor de la historia, el cincel que esculpió imperios y borró fronteras. Redefinió la distancia, el poder y la propia geografía del mundo conocido. En el ADN de nuestra civilización, en el ritmo de nuestro progreso, aún resuena, silencioso, el eco de un galope ancestral. La imagen está grabada en la memoria colectiva. Guerreros orgullosos, con tocados de plumas que se mecen con el viento, galopando a lomos de sus caballos a través de las vastas praderas, en la atronadora persecución de una manada de bisontes. Es el arquetipo del nativo de las llanuras norteamericanas, inmortalizado en innumerables relatos y películas. Pero esta estampa, este apogeo cultural tan icónico, fue un suspiro en el tiempo. Duró apenas 30 años, el lapso de una sola generación, antes de que el caballo, traído por los europeos, transformara su mundo. La vida en las grandes llanuras era una esa de desesperación y un riesgo inmenso. Las tribus vivían una existencia más limitada, sin la capacidad de explotar plenamente el recurso más grande de su entorno. Pero entonces, el caballo llegó a las praderas. Y la cultura no solo cambió, sino que estalló. Fue una detonación de energía social y militar. Surgieron enormes tribus nómadas cuya vida entera giraba en torno al bisonte y su montura. Desarrollaron una maestría ecuestre sin parangón, convirtiéndose en los jinetes más consumados del planeta. La comida era abundante, la riqueza florecía y su horizonte se expandió hasta donde la vista alcanzaba. Fue su edad de oro. Y entonces, los mismos que trajeron el caballo, trajeron el rifle. La expansión hacia el oeste de los colonos europeos, armados con una tecnología letal y una insaciable sed de tierra, puso fin a este breve y glorioso capítulo. La cultura de los jinetes de las llanuras se desvaneció con la misma velocidad con la que había surgido, dejando tras de sí solo un eco legendario. Este drama no fue exclusivo de las llanuras del norte. Más al sur, en las vastas extensiones de la Patagonia y Chile, los pueblos araucanos y tehuelches también encontraron en el caballo un catalizador para su poder. Se convirtieron en una fuerza formidable, una pesadilla para el Imperio español, capaces de lanzar incursiones devastadoras, saquear ciudades y controlar inmensos territorios. Resistieron con una ferocidad y una longevidad que superó a sus hermanos del norte, soñando incluso con la posibilidad de forjar su propio estado. Pero la ecuación del poder es implacable. Un caballo, por noble que sea, no puede competir contra la pólvora y el acero de un ejército industrial. Esto nos obliga a retroceder, a formular una pregunta fundamental que subyace a estas historias. ¿Por qué en un continente tan vasto como las Américas no existían animales de tiro o de montura domesticados antes de la llegada de Colón? La respuesta es brutal en su simplicidad. No quedaba nadie a quien domesticar. Norteamérica fue, irónicamente, la cuna evolutiva del caballo. Pero cuando los primeros seres humanos cruzaron el estrecho de Bering y se adentraron en este nuevo mundo, se encontraron con una megafauna que nunca antes había conocido a un depredador tan eficiente. Durante milenios, los cazadores del Pleistoceno diezmaron a las grandes bestias del continente. Se comieron a los caballos primigenios hasta el último. Se comieron a los mamuts. Se comieron a los mastodontes. Para cuando las sociedades agrícolas comenzaron a desarrollarse y la idea de la domesticación pudo haber surgido, el gabinete de candidatos estaba vacío. Quedaban los bisontes, pero su naturaleza agresiva e indomable los hacía imposibles de someter. Quedaban los berrendos, las antílopes americanas, pero son las criaturas más rápidas del continente, un espejismo inalcanzable. En Sudamérica, la historia fue ligeramente distinta. En las alturas de los Andes sí se logró domesticar a la llama y la alpaca. Son seres entrañables, valiosos por su lana y su capacidad para transportar cargas ligeras. Pero una alpaca tiene una espalda débil. No puede llevar a un guerrero a la batalla. Una llama no puede arrastrar un arado a través de un campo. Se reproducen lentamente y están adaptadas a un ecosistema muy específico. Son perfectas para la vida en las montañas, pero inútiles para forjar un imperio expansivo.
La prueba de su insuficiencia es que tan pronto como los españoles introdujeron las ovejas y el ganado, estos desplazaron rápidamente a los camélidos nativos en casi todas partes. Si América era un vacío ecológico, África parece el extremo opuesto. Un continente rebosante de grandes mamíferos, cebras, ñus, elefantes, rinocerontes, hipopótamos. ¿Por qué los pueblos africanos no construyeron sus civilizaciones sobre el lomo de estos gigantes? La respuesta es que lo intentaron y fracasaron. La cebra, con su apariencia equina, parece la candidata obvia, pero es una criatura de temperamento impredecible y violento. Muerde con ferocidad, patea con una precisión letal y posee un instinto de huida que anula cualquier intento de control. Incluso los intentos modernos, con todo el conocimiento de la zootecnia, terminan en fracaso. Se puede domar a un individuo, quizás a dos, pero es imposible establecer una población doméstica fiable. El elefante africano presenta un desafío similar. A diferencia de su primo asiático, más dócil, el elefante africano es más grande, más fuerte y, crucialmente, más agresivo. Hubo intentos históricos, como los famosos elefantes de guerra de Cartago, pero fueron actos de doma de individuos salvajes, no una verdadera domesticación sostenida a lo largo de generaciones. ¿Y el hipopótamo? La pregunta misma parece absurda. Es uno de los animales más peligrosos y territoriales de África, responsable de más muertes humanas que casi cualquier otro mamífero. La historia humana no solo se escribe con la voluntad de los hombres, sino también con la disposición de las bestias. El curso de las civilizaciones, el ascenso y la caída de los imperios, a menudo ha dependido de una lotería biológica. Un continente entero, un hemisferio de posibilidades, fue moldeado por una ausencia. El eco silencioso de los gigantes que se fueron y el temperamento intratable de los que se quedaron dictaron un destino mucho antes de que las primeras carabelas asomaran en el horizonte. Existe una frontera, a menudo invisible, que separa el mundo salvaje del dominio del hombre. Es una línea trazada no con vallas, sino con instinto, temperamento y milenios de evolución. Algunas criaturas, como el rinoceronte, simplemente se niegan a cruzarla. Su poder indómito es una declaración de independencia. Otras, como las gacelas o los antílopes, son ecos de nerviosismo y velocidad, demasiado fugaces y temerosas para aceptar el yugo humano. La historia de la domesticación es, en esencia, la historia de las pocas especies que pudieron y quisieron cruzar esa frontera. Pero, ¿qué habría sucedido si la gran extinción nunca hubiera ocurrido? Si el ser humano primitivo hubiera evolucionado en un mundo aún poblado por los titanes del Mesozoico. Imaginen la escena. Un cazador ancestral, habitante de una cueva, y en el horizonte, no manadas de mamuts, sino la silueta inconfundible de un triceratops. En teoría, este coloso de 3 cuernos parece el candidato perfecto. Es un herbívoro, vive en grandes grupos sociales y su tamaño es comparable al de un elefante moderno. ¿Por qué no convertirlo en el primer ganado prehistórico? El primer obstáculo, insuperable, reside en la mente. Entre el cerebro de un dinosaurio y el de un mamífero domesticable se abre un abismo cognitivo. El cerebro del Triceratops era asombrosamente pequeño en proporción a su cuerpo de 5 toneladas. Intentar comunicarse con él, enseñarle una orden, habría sido más complejo que razonar con una roca. Simplemente, no habría comprendido la intención humana. La domesticación requiere un diálogo, por rudimentario que sea, y aquí no habría interlocutor. El segundo problema es el ritmo de la vida. Los dinosaurios ponían huevos, y en grandes cantidades. El control de los linajes, la selección artificial que durante generaciones dio forma al perro a partir del lobo o a la vaca a partir del uro, sería una pesadilla logística. Para guiar la evolución de una especie, se debe controlar su reproducción. Con docenas de nidadas dispersas, esta tarea se volvería imposible. Y finalmente, está la pura y abrumadora escala. Para alimentar a una bestia de 5 toneladas, se necesitan extensiones de tierra gigantescas, mucho más allá de lo que una sola familia de cazadores-recolectores podría proveer o defender. Un solo Triceratops consumiría el sustento de todo un clan. Aun sí,
por un milagro de paciencia y recursos, un humano lograra criar un triceratops desde su nacimiento, ¿cuál sería el propósito? Su espalda, con su estructura ósea y su icónica gola, no está diseñada para ser montada. Intentar uncirlo a un arado sería el equivalente prehistórico a querer domesticar a un rinoceronte. Un ejercicio de futilidad y peligro extremo. La respuesta es clara: no. Los grandes dinosaurios habrían permanecido fuera de nuestro alcance, magníficos e indomables monumentos de un mundo perdido. Pero, ¿y los depredadores más pequeños? ¿Qué hay del Velociraptor? La cultura popular los imagina como depredadores astutos del tamaño de un ser humano. La realidad paleontológica, sin embargo, pinta un cuadro muy distinto. El Velociraptor real apenas alcanzaba el tamaño de un pavo, estaba cubierto de plumas y, en esencia, era un ave rapaz terrestre. ¿Se puede domesticar un ave de presa? La respuesta es un sí condicionado. La humanidad lo ha hecho durante siglos con halcones y águilas en el arte de la cetrería. Teóricamente, un velociraptor podría haber sido adiestrado de manera similar, pero la relación sería radicalmente diferente a la que tenemos con un perro. Su estructura social y sus métodos de caza no se prestan a la lealtad o al compañerismo. No sería un miembro de la familia, sino una herramienta viviente, un arma de plumas y garras, entrenada para cazar y regresar. Si los dinosaurios hubieran sobrevivido, en el mejor de los casos, la humanidad habría obtenido algo a medio camino entre la cetrería y una granja de avestruces. Una curiosidad zoológica, pero no una revolución en nuestra civilización. El tiempo de los dinosaurios pasó, y el ser humano llenó el vacío, eligiendo a sus compañeros de viaje, el caballo, la vaca, el perro. Hoy, parece que el catálogo de criaturas verdaderamente útiles y manejables ya ha sido completado. La domesticación moderna se ha expandido a nuevas fronteras, como las ratas para laboratorio, los hurones como mascotas o los avestruces para la industria cárnica. Pero en su mayoría, lo que queda es la domesticación por entretenimiento. Lagartos exóticos, insectos palo, mantis religiosas. La utilidad ha dado paso a la fascinación. Sin embargo, emerge un camino completamente nuevo. Una ruta que ya no requiere doblegar la voluntad de otra criatura. En lugar de domesticar lo que la naturaleza nos ofrece, estamos aprendiendo a crear desde cero. La tecnología de la carne cultivada, desarrollada en laboratorios, nos permite producir tejido muscular sin un sistema nervioso, sin un animal. Es la domesticación llevada a su conclusión lógica, el control absoluto sobre el producto, eliminando por completo al productor. El antiguo pacto entre el hombre y la bestia, forjado en el fuego y la necesidad, podría estar llegando a su fin. Quizás el capítulo final de la domesticación no se escriba en los campos o en las llanuras, sino en el silencio estéril de un laboratorio, donde la humanidad, finalmente, se domestica a sí misma, controlando la vida en su nivel más fundamental. Una promesa, susurrada durante décadas, está a punto de materializarse. Hace 30 años, se nos aseguró que estaría en cada tienda, en cada mesa. Aún no ha ocurrido, pero el avance es innegable. Es posible que, en el transcurso de la vida de la generación actual, la carne artificial a escala industrial sea una realidad. Una fuente de alimento accesible para la gente común, no una diminuta porción valorada en millones. Y entonces, el paradigma cambiará. Ya no se tratará de domesticar lo salvaje, sino de crear lo nuevo. La pregunta fundamental es, ¿cómo afectará esto al delicado equilibrio del ecosistema? Los animales domésticos que hoy nos sustentan son, en cierto modo, los sustitutos de la vida que nuestros antepasados aniquilaron. Cuando el ser humano llegó a un nuevo continente, la megafauna desapareció. Consumimos hasta el último mamut, el último bisonte gigante, el último caballo nativo. Luego, repoblamos esas tierras vacías con nuestras propias creaciones, vacas, ovejas y caballos domesticados. Pero si creamos algo desde la nada, algo que la naturaleza nunca concibió, ¿no estaremos socavando los cimientos mismos del ecosistema? Y puesto que nosotros mismos somos parte de esa intrincada red, ¿no estaremos, en última instancia, socavando nuestra propia existencia? Existe un escenario ideal.
Una visión utópica. Hacemos la transición a una carne cultivada, carente de sistema nervioso, libre de sufrimiento. Liberamos los vastos territorios hoy ocupados por pastizales y campos de cultivo. Los devolvemos a la naturaleza, permitiendo que las bestias salvajes reclamen su hogar. Y si la ingeniería genética nos lo permite, quizás incluso podríamos devolver a la vida a los mamuts, verlos caminar de nuevo por la tundra. Sería el retorno a una armonía perdida. Esto nos obliga a mirar atrás. ¿Por qué domesticamos al lobo, pero no al tiranosaurio? La respuesta más simple es el tiempo. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, un abismo temporal que nos separa de su era. Pero incluso si hubieran sobrevivido, su domesticación habría sido imposible. Eran demasiado grandes, demasiado peligrosos y para nuestros propósitos carecían de la inteligencia social necesaria. Domesticamos a quienes estaban cerca, a quienes mostraron una disposición al contacto. El lobo se acercó al calor de la hoguera. La cabra montesa fue contenida en un corral. El caballo se dejó montar, pero la cebra, la gacela y el triceratops no lo hicieron. Así funciona la selección natural, así funciona la domesticación. Ahora, nos encontramos en el umbral de una nueva era. Un movimiento que va más allá de la domesticación, hacia la creación de una naturaleza inédita. Hemos reemplazado lo salvaje y ahora nos preparamos para inventar lo nuevo. La pregunta ya no es si podemos, sino si comprendemos las consecuencias de convertirnos, finalmente, en los arquitectos de la vida misma.